a nuestras hermanas que nos visitan a esta hora, hermano. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios, hermano. Gloria a Cristo. El pueblo está contento con nuestro Dios. Por eso le alabamos, por eso le adoramos en todo tiempo. Asimismo vamos a pasar, hermano, al tiempo de la palabra. Y con ese tiempo va a quedar mi hermano Freddy Lemos, hermano. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Gloria al Señor, Dios les bendiga, hermanos. Estamos alegres de poder estar en la casa del Señor. Es un privilegio grande, hermano, poder alabar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad, hermanos? Saluden al que tiene la paz y díganle: Dios le bendiga, hermano. Háblele, que hay hermanos que no se llevan, hermanos que todavía son así políticos. Bien, vamos a la Biblia, primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16, para la gloria del Señor. Vamos a leer, hermano, primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Gloria al Señor. Cuando lo tenga se pone de pie, hermano. Vamos a meditar un momento en la palabra. Gloria al Señor. Bien, 1 Timoteo 4, 16, cuando lo tenga se pone de pie. Y leemos, hermanos, su palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y a la letra dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gracias a Dios y Padre que estás en los cielos, Dios. Queremos predicar tu palabra esta noche, Señor. Pedimos, Dios, que sea usted, Dios, moviéndose con poder, con autoridad. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, la cual usted nos permite, Dios, poder estar hablando de su palabra. Padre, añade bendición a tu palabra, y que mientras hablamos tu palabra, Señor, puedan haber sanidades, puedan haber milagros, puedan haber prodigios. En tu palabra, Dios, pueda, Señor, llegar al corazón y a la mente, Dios, de tu pueblo. Háblanos ahora, Dios, a través de tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Siéntese, hermano. Bien, den gloria a Dios así mientras se sientan. Porque hay gente que solo es pujido ya. Ya sé el nombre de Dios. Bien, tema: cuídate. Vamos a hablar acerca de eso, hermano. Cuídate. Vamos a hablar bajo ese tema, hermano. Y esta palabra, hermano, debemos de tenerla muy en cuenta. Debemos de cuidarnos, porque una de las cosas que la iglesia ha perdido es que no se cuida a sí mismo. Gloria sea el nombre de Dios. Y hablamos de términos personales. No hablamos, hermano, porque ahora la iglesia se ha encargado de cuidar la vida de otro, de andar al pendiente de otro. Pero, hermano, muy poco, hermano, estamos cuidando nuestra vida espiritual. La esencia que el cristiano debe de tener, muy poco la cuidamos, porque pareciese ser de que nosotros estamos a la expectativa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hablan? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que cuentan? Que si fue alguien a la iglesia, si llegó fulano y sultano no llegó. Y tanto es así, hermano, de que hay gente de que no viene a la iglesia, pero cuando llega el que fue a la iglesia, ¿cómo estuvo el culto? ¿Quién llegó? Gloria sea el nombre de Dios. Y están, hermano, al pendiente de quién llega, de quién no llega. Y el otro aguado que llega le dice: es que fulano no llegó, fíjate, le tocaba cantar. Y empiezan, hermano, a indagar muchas cosas. Cuando, hermano, nosotros estamos perdiendo los objetivos, estamos perdiendo, gloria sea el nombre de Dios, hermano, de cuidar nuestra vida. La Biblia dice en el libro de Cantares, en su capítulo 1, verso 6, si no me equivoco, dijo una mujer estas palabras. Gloria sea el nombre de Dios. Oiga, yo me puse a cuidar la viña de otro, pero la mía no la cuidé.
Y ese es el problema que ahora la iglesia tiene. No estamos cuidando nuestra vida, o sea, nuestra vida espiritual. Y es ahí donde el apóstol Pablo entra, hermano, y aconseja a Timoteo. Porque Timoteo era un joven. Timoteo tenía mucho que caminar en el evangelio. Pero, hermano, Pablo ve algo en Timoteo y ve la capacidad. Porque, hermano, esto no es de edad, esto no es de conocimiento. El que Dios entrega un llamado a su vida es porque Dios sabe que aquella persona es capaz. En muchas ocasiones nuestra vida se ha encontrado en que tal vez pensar, ¿somos capaces? ¿Será que podremos? Pero si Dios nos tiene en este camino es porque Él conoce, gloria sea el nombre de Dios, que podemos llevar esta carga. ¿Y sabe por qué? Porque Él va con nosotros y Él ha prometido no dejarnos ni desampararnos. Entonces, hermanos, debemos de saber lo importante que es mantener el control de nuestra vida cristiana. Pero una de las cosas que nosotros debemos de tener primero es cuidar nuestra vida. Está bien que usted se aflija por un hermano, está bien que usted, pero si usted anda solo de metido, por andar de metido, mejor cállese la boca. Gloria sea el nombre de Dios. Si usted es de la gente que solo quiere andar indagando para ver, andar hablando, viendo qué habla, entonces gloria sea el nombre de Dios, es mejor quédese así. Gloria sea el nombre de Dios. Pero si usted va a averiguar algo para llevar, gloria sea el nombre de Dios, bendición, para ver qué necesidad está pasando, para contribuir, debe de arruinar, construir, debe de, hermano, de botar, levantar, gloria sea el nombre de Dios. Debemos de cuidar primeramente, sobre todo, nuestra vida cristiana. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos los encargados, hermano, de cómo le damos un mantenimiento a nuestra vida. Y sin embargo debemos de saber la importancia que es mantener el control, hermano, de nuestra vida. Porque hay un problema grave dentro de la iglesia, que no podemos controlar ni nuestra propia vida. Nuestro propio cuerpo, algunos no lo pueden controlar. Esta lengua, hay gente que no la puede controlar. Estos ojos, hay gente que no lo puede controlar. Y es importante que el Hijo de Dios controle su vida. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Por qué razón? Porque antes estos ojos miraban lo que querían. Antes esta lengua hablaba lo que quería. Este cuerpo hacía lo que quería. Pero ahora debe de tener un cierto control. Porque debe de haber una diferencia en la iglesia. Gloria sea el nombre de Dios. Tú debes de controlar tu vida. Porque si tú no la controlas, nadie más la va a controlar. Nadie más. Hermano, gloria sea el nombre de Dios. Si usted no puede controlar su propia vida, ¿cómo va a controlar la vida de los demás? Hay hermanos de que, gloria sea el nombre de Dios, hermano, hay gente que ni sus propios hijos pueden controlar. Hay maridos que ni a su propia esposa pueden controlar. Gloria sea el nombre de Dios. Hay gente, hermano, que ni el dinero que recibe puede controlar porque todo se lo gastan. Hay gente, hermano, que aún ni su propia lengua puede controlar. Y es importante saber que nosotros debemos de tener un control en nuestra vida. Y eso es parte de un convertimiento. Y eso es parte de una transformación gloriosa. Gloria sea el nombre de Dios. Porque posiblemente antes no había un control, hermano. Y al no estar controlados, estamos desenfrenados. Golpeamos por aquí, golpeamos por allá. Gloria sea el nombre de Dios. Y así andábamos errantes en el mundo. Pero ahora, hermano, tenemos un control, una dirección la cual debemos de tomar. Óigalo bien, y ¿sabe cuál es la razón por la cual nosotros debemos de controlar nuestra vida? Porque debemos de darle la dirección correcta a nuestra vida. La dirección correcta. Porque nosotros, si no controlamos nuestra vida, no le vamos a dar la dirección correcta a nuestra vida cristiana. Y ese es el problema, que muchos están yendo gloria al Señor, a direcciones incorrectas dentro del evangelio.
Gloria sea el nombre de Dios. Y muchos no le están dando una dirección correcta a su vida cristiana. Gloria sea el nombre de Dios. Y es clave y es esencial que usted aprenda a darle la dirección correcta a su vida. ¿Por qué razón? Óigalo bien, porque hay gente que va a doble sentido. Gloria sea el nombre de Dios. Hay gente que, hermano, se habla una cosa y ellos van a revés de esa cosa. Hermano, la Biblia dice una cosa y la gente va al doble sentido de la Biblia. Gloria sea el nombre de Dios. La dirección correcta que la iglesia debe de tener no es en esta tierra, no es en este mundo, sino que los ojos de la iglesia deben de estar puestos en aquel que muy pronto aparecerá con poder y gloria. Mi alma alaba a este Dios poderoso. Hay que darle la dirección correcta, porque hay gente que solo ve mundo, hay gente que solo ve ropa, hay gente que solo ve dinero, hay gente que, hermano, se está dirigiendo hacia las vanidades de esta tierra. Pero el Hijo de Dios, una de las mejores maneras para darle la dirección correcta a nuestra vida es a través del Espíritu Santo. Ahora se da cuenta por qué la gente es alrevesada. Ahora se da cuenta por qué la gente, en vez de ir sobre la dirección que todos llevamos, ellos van todos cruzados y todos pardos. Y van al contrario. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque para llevar la dirección correcta es, hermano, debemos de estar llenos del Espíritu Santo. Porque nuestra propia fuerza no vamos a poder llevar nuestra propia dirección. Porque nosotros somos débiles, nosotros somos pecadores, nosotros, hermanos, somos carnales. Hermano, esta carne, hermano, nos quiere dominar. Pero cuando, hermano, estamos llenos del Espíritu Santo, usted ya no va a ser un cristiano más de la silla. Usted no va a armar pleito, usted no va a armar buchinche. Gloria sea el nombre de Dios. Al contrario, usted le dará una dirección a su vida a través de la guianza del Espíritu Santo. Pero esto hace parte de la iglesia. Hay mucha emoción, hay mucho brinco, hay mucho, hermano, salto, hay mucho grito, hay mucha, hermano, gloria sea el nombre de Dios, hermano, revestidas, pero cero llenura del poder de Dios. Y es por eso es que vemos que hay gente que, gloria a Dios, le da aquí, le da allá, pero no están siendo dirigidos a través del Espíritu de Dios. ¿Y qué dice Juan capítulo 16, verso 13? Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús le dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, nos habla en Juan capítulo 16, verso 13, lo guiará. O sea, una de las formas como ser bien dirigidos es a través del Espíritu Santo. Pero deje que el Espíritu Santo lo dirija. Óigalo bien, deje que el Espíritu Santo tome control de su vida. Deje que el Espíritu Santo tome control de su vida espiritual. Porque cuando nosotros tomamos control de nuestra vida, ahí es donde fracasamos, ahí es donde lloramos. Cuando Sansón dejó de obedecer la voz del Espíritu de Dios, oiga, le fue mal. Pero mientras Sansón se dejaba guiar por la presencia de Dios, Sansón solo iba a ganar victoria. Sansón solo iba a traer victoria. Gloria sea el nombre de Dios. Pero cuando Sansón ya no se dejó guiar por la presencia de Dios y empezó a actuar y empezó a hacer caso omiso a la voz que le había mandado y a obedecer, entonces fracasó. Fue a dormir a los pies, a las piernas de una mujer. Gloria sea el nombre de Dios. Le cortaron el pelo, le sacaron los ojos, sirvió de juguete. Gloria sea el nombre de Dios. Dos cosas tiene usted: se deja guiar por el Espíritu Santo y a través de la palabra, y usted será un hombre y una mujer de éxito. Usted no será un cristiano arruinado, un cristiano mediocre. El que está lleno del Espíritu de Dios siempre irá victoria tras victoria. A su nombre sea la gloria. Pero si usted no se quiere dejar guiar y se deja guiar por usted mismo, le va a pasar la de Sansón. La gracia de Dios la va a empezar a perder. Mucha gente empezó a perder ya la gracia, los dones, la lengua, la profecía. Ahora debe de dar profecía recta, profecía cruzada, porque usted anda más cruzado que el bus que viene a la campanera.
Gloria sea el nombre de Dios. Entonces, hermano, empieza a perder la dirección y se empieza a extraviar. Siempre que el pueblo de Israel perdía la dirección y la guianza del poder de Dios, siempre le iba mal. Allá Israel, un ejemplo, hermano, muy común. Cuando Samuel, óigalo bien, estaba y aquel pueblo ya no quería que Samuel estuviera y dijo: queremos rey, queremos rey, queremos rey, queremos rey, queremos rey. Ya no querían la dirección de Dios, querían la dirección de un hombre. Gloria sea el nombre de Dios. Dios le dijo a Samuel: no te entristezcas, les voy a dar una lección, les voy a hacer lo que ellos dicen para que se den cuenta que cuando ellos van por sus propios caminos les va a ir mal. Y por eso es que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Y la Biblia dice de que el pueblo se dejó ir por el rey, pero más tarde pagaron las consecuencias. Saúl desobedece, Saúl se rebela, Dios lo desecha de la gracia. Gloria sea el nombre de Dios. Viene un espíritu inmundo sobre él. El pueblo, cuando yo leo 1 Samuel capítulo 17, aleluya, encuentro al pueblo atemorizado porque un hombre llamado Goliat de 3 metros y medio los tenía con miedo. Cuando ellos habían botado muros, cuando los muros de Jericó, más de 6 metros de largo, más de 3 metros de ancho, con un solo grito alabando a Dios, habían derribado esos muros. Es que eso es lo que pasa cuando usted se deja guiar por usted mismo. Va a fracasar, va a llorar, y mucha gente Dios los ha dejado que se guíen hacia ellos mismos, y como decimos en el buen salvadoreño, que se den en los dientes. Y mucha gente está viendo la consecuencia de eso. Pero hermano, allá estaba el pueblo de Israel aventado. ¿Por qué razón? Porque ellos no se querían dejar guiar por la presencia de Dios. Y Dios fue sencillo y claro. Dios es sencillo y claro. Dios, no querés, está bien, Dios no se complica la vida. Gloria sea el nombre de Dios. No queremos, y ahí lo dejó, se dieron en los dientes. El pueblo queda, hermano, abatido, preocupado, cuando tenían a un Dios real, a un Dios poderoso. Pero algo debemos de tener en cuenta, que Dios jamás nos va a dejar perecer. Lo que Dios hace es darnos lecciones en la vida, para que, hermano, entendamos en nuestra fuerza no podemos, pero si le permitimos al Espíritu de Dios que Él nos guía a toda verdad y a toda justicia, Él nos va a guiar, Él nos va a dirigir. ¿Por qué va a andar llorando? ¿Por qué va a andar lamentándose? ¿Por qué va a recibir derrota usted? No, los hijos de Dios vamos de victoria tras victoria, porque la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Pero eso es lo que ya aman a Dios, ¿verdad? Entonces, dicho esto, nuestra vida debe ser dirigida base en la presencia de Dios, y tampoco vamos a entrar al extremo ni malinterpretar de decir, hermano, dejemos a un lado la Biblia, aquí que el Espíritu gobierne, casi como muchos ministerios. Gloria sea el nombre de Dios. Si el vaso dice que no hay predicación, no hay predicación, porque como ellos aparentemente se dejan guiar por el Espíritu. Pero ¿cuál Espíritu? El Espíritu de Dios se va a guiar hacia la palabra que ya está escrita. El Espíritu no ignora la palabra, al contrario, porque la sabe el diablo. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Cómo no la va a saber la esencia de Dios, que es el Espíritu de Dios? Y Él nos va a dirigir a toda verdad. Cuando usted va a la iglesia, alguien lo está dirigiendo. Cuando usted se queda viendo la novela, aleluya, ¿quién le está dirigiendo a usted, hermana? Ay, Dios mío, de silencio. Cuando usted dice, yo estoy cansado, otro día, ¿quién lo está dirigiendo a usted? Porque cuando el Espíritu de Dios lo dirige a usted, lo va a llevar donde hay agua. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, aleluya, en el libro de Mateo capítulo 5, en la bienaventuranza: bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed. Gloria sea el nombre de Dios. Y los que tenemos hambre y sed buscamos el agua y buscamos el alimento. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, porque el Espíritu nos conduce a buscar el alimento diario. A su nombre sea la gloria. Si uno se queda, ahí déjelo, pero usted siga siendo guiado por la presencia de Dios. A su nombre. Entonces Pablo le dice: ten cuidado de ti mismo. Y es ahí donde queremos entrar, porque uno de los peores enemigos que
nosotros tenemos somos nosotros mismos. No es el hermano que tenés a la par que le hace la guerra. No, él no es. Eres tú mismo. Gloria sea el nombre de Dios. Y una de las razones que debemos de estar, hermano, debemos de saber es que nuestro peor enemigo es esta carne. Porque esta carne es pícara, esta carne es perversa. Todo el día has pasado bien, pero de repente ya te duelen las patas. De repente tenés una gran pereza y a la hora del culto, esta carne es perversa. Vos podés pasar viendo la película de Rambo toda la noche, pero una vez la carne sabe que hay vigilia, te entra un gran sueño, te entra una gran tristeza. Es que no siento ánimo de ir. Pero una vez te digan que hay una excursión para el Cuco, aleluya, aunque te avisen 2 horas antes, agarras la maleta, te echas los 2 hipotillos al lomo y te vas aunque sea prestado y fiado. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Por qué razón? Porque esta carne es perversa. Y a veces esta carne viene en contra de su voluntad. Sí, pero es que hay hermanos que están así medio raros. Pero gracias a Dios que venís. Pero hermano, debemos de estar constantemente vigilantes. ¿Por qué razón? Hermano, vigilantes ¿en qué aspecto? Hermano, en que no nos gobierna esta carne. Debemos de cuidarnos de nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque si esta carne nos gobierna, fácilmente caeremos en pecado. Gloria sea el nombre de Dios. Por eso usted debe ser un siervo vigilante para no caer en pecado. Porque el pecado está a la vuelta de la esquina. Saliendo de aquí, el pecado puede estar. Aleluya. Antes que venga, el pecado puede estar. El pecado se anda, hermanos, regalando en bandeja de plata. Gloria sea el nombre de Dios. El pecado hasta se lo dan, se lo meten a cucharada. El problema es que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte y las consecuencias del pecado son duras. Gloria sea el nombre de Dios. Todos aquellos que han caído, han cometido un error y se han levantado, se han dado cuenta cómo han tenido que pagar las consecuencias de su error. David pasó un año, gloria sea el nombre de Dios, donde él cometió el pecado, mató al hombre y no había pasado nada. Pero allá estaba Natán, porque Dios no está ciego, Dios está viendo. David se descuidó. Aleluya, no se descuide. A David se durmió, porque David ¿dónde debía estar? En la guerra. Todos los reyes estaban en la guerra, toda la gente estaba en la guerra. Pero cuando no pretenda usted estar en su casa y creyendo que va a tener victoria, cuando aquí los hermanos se están gozando, no pretenda usted decir que esté en guerra cuando bota, hermano, toda la saliva por ver la novela que ve todas las tardes y la noche, y va a decir que está en guerra, porque a usted lo tiene jugado el diablo. Gloria sea el nombre de Dios. Y ponga bien esa cara. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Por qué razón? Porque usted debería de estar en guerra, mientras muchos hermanos están en ayuno y oración, usted comiendo. Gloria sea el nombre de Dios. Usted, hermano, allá perdiendo su tiempo. Es que queremos ver gloria, pero no queremos sacrificio. ¿Y por qué Dios no me usa? ¿Y por qué no veo la mano de Dios? Es que mire, hermano, hay que empezar a negarse a uno mismo y hay que empezar a humillar esta carne para que la presencia de Dios empiece a crecer en nuestra vida. A su nombre sea la gloria. Hay gente que no está en la guerra y por eso es que cae en pecado. David debía estar en el lugar de la guerra, pero no, él estaba en el terreno de su casa, vio a la mujer, cometió pecado y creyó que no. Claro, pagó las consecuencias grandes. No se le permite hacer el templo. La espada estaba en contra de su familia. Gloria sea el nombre de Dios. Se le muere el hijo. Gloria sea el nombre de Dios. Y empiezan a suceder muchas cosas. Gloria sea el nombre de Dios. Entonces, ¿de qué debemos de cuidarnos? Del pecado. Porque David dijo, yo no voy a ir hoy. Y él dijo, bueno, que peleen los hermanos, que los hermanos vayan, no me si son guerreros. Y yo aquí me voy a quedar, si no necesitamos más, y que ellos son de combate, aleluya, que vayan ellos. David así dijo, pero paseando en la terraza le llegó el pecado hasta la puerta de su casa.
Gloria sea el nombre de Dios. Y de eso debemos de estar vigilantes nosotros. ¿Por qué razón? Porque cuando un vigilante se duerme, el enemigo entra. Cuando usted se duerme en su vida espiritual, el enemigo fácilmente abre la puerta, agarra la silla, se sienta y trae vecinos y amigos y cheros, compadres, carrapacas, pulgas, piojos, aleluya, y cae de todo. Y cuando usted viene a dar cuenta, ya está acabado en el pecado. Entonces debemos de estar vigilantes para no caer en el pecado. Porque el pecado es la arma que el diablo está ocupando contra la iglesia. Pero hermano, no permitamos que el pecado nos vaya a destruir tan fácilmente. Porque hay gente que es viaje de agua. Sí. Hay gente que el diablo por este pelón de un solo. De la mano se va la hermana con él. De un solo. Sí. No sea viaje de agua. Manténgase firme. Hermano, el diablo dice, bueno, voy a ver cómo está este, a ver si de verdad está metido. Solo a llevárselo. Pero hay inditos que dice el diablo, voy a ir a ver a este, voy a ir a la familia, lo voy a atacar. Y empieza un ataque, y empieza otro. Y el hermano está plantado, y el hermano está, no lo sacan, pero ni con pala, ni con piocha. Gloria sea el nombre de Dios. No caiga fácil en el pecado, no caiga fácil en la oferta del diablo. Hermano, qué bonito es usted. Ay, sí, hermano, bien que así dicen, pero yo no me creo mucho de esas palabras. No, si usted es bien hermoso, usted ya fue fácil para el pecado. Abrir una conversación y se va a ver enredado en eso y va a terminar mal. ¿Por qué? Simple y sencillo, porque no estuvimos vigilantes. Gloria sea el nombre de Dios, y fuimos prestos para caer en el pecado. Pero cuando usted presenta barrera, cuando usted quiera presentar barrera ante el pecado, el diablo se va a poner. En el libro de Nehemías, la Biblia habla de que el pueblo de Israel empieza a venir de Babilonia porque estuvieron 70 años cautivos. Fíjense que cuando ven donde estaba Jerusalén y donde estaban todos, ven, hermanos, arruinados, quemados, destruidos. Cuando aquellos hombres se ponen a levantar muros, llegan los demonios y a decirles, ¿qué están haciendo, hombre? Eso es una zorra, lo va a botar esos muros. Porque cuando usted quiere presentar resistencia, el diablo se va a querer burlar. Mucha gente dice, ¿para qué vas al culto? ¿Para qué oras vos, hombre? Si no es para tanto, mira, yo estoy bien bendecido. Aleluya, eso es lo que dice usted. Pero cuando se le presenta el diablo en calzoneta, ni vaya a donde es el camino. Pero la Biblia dice que resistir al diablo y el diablo irá de vosotros. Cuando usted presenta resistencia, el diablo se va a poner, empieza a levantar los muros, empieza a levantar los muros. Los muros no pueden estar caídos. ¿Por qué? Porque si los muros de una ciudad están caídos, rápido entra el enemigo y sale a la hora que quiere. Pero cuando hay muros, no es más, si esos muros son bien altos, ¿cómo va a entrar un valiente? Así como el razor que tiene usted en la casa, ¿cómo se mete? Ni los zancudos pasan, pues. Aleluya. ¿Por qué? Porque usted tiene bien amurallado, y eso es lo que debemos de hacer. No ser, hermano, no permitirle al pecado que entre tan fácil y nos destruya. Porque no vaya a creer que el pecado solo va a entrar, tú lo vas a saborear. El proverbista dijo que es bueno el pan comérselo en el oculto, pero al final es amargo. Gloria sea el nombre de Dios. Aparentemente usted el pecado lo disfruta y goza y allá, pero la consecuencia es después. Gloria sea el nombre de Dios, porque destruye tu ministerio, destruye tu familia, destruye tu hogar, destruye tu testimonio, destruye tu identidad. Cuide el valor del testimonio, a su nombre sea la gloria. Hay una carta que se llama Filemón. En Filemón se da testimonio de unos hombres. Qué bonito es que alguien dé testimonio de uno, pero qué feo es que alguien dé un mal testimonio de alguien. Aleluya, pero ahí lo dejamos. ¿Qué debemos de qué debemos de cuidarnos nosotros? Usted puede decir, bueno, yo estoy en la iglesia, yo voy al culto, pero ¿de qué debo de cuidarme? El libro de Gálatas, del capítulo 5, en el verso 19 hasta el 21, habla, hermano, de las obras de la carne. Y de eso nosotros debemos de tener cuidado. Y por eso es que Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. O sea, de las obras de la carne. Porque nosotros podemos ser predicadores, cantantes, pero somos hombres y ustedes son mujeres.
Gloria sea el nombre de Dios. Y debemos de cuidarnos de las obras de la carne. Ahí hay una lista, pero solo vamos a tocar algunas nada más. Y dice adulterio. Una obra de la carne es el adulterio. El adulterio, gloria sea el nombre de Dios, hermano, todos lo conocemos. Es una relación sexual de unas personas que ya están casadas con la persona que no sea su esposa o no sea su esposo. Esto ha venido a acabar a la congregación. Y de eso debemos de cuidarnos. Usted que está casado, cuídese, guárdese, vive en santidad. Es que aquí mi esposa no me ve, es que mi esposa no lo sabe. Aleluya, yo borro el mensaje y no pasa nada. Aleluya, si un perverso le está enamorando y usted ya está casada, hágaselo saber a su esposo y dígale: mire, hijo, el fulano es tal, aleluya. Y si usted sabe que su esposo no es muy convertido, mejor vaya al pastor, porque peligroso el indio saque el culto y vaya a machetear a aquel que dice que es cristiano. Gloria sea el nombre de Dios, pero póngale un alto. Hay hermanas que reciben mensajes de hombres y que les gusta y que ahí están y le dicen: no, pero es que yo no puedo, es que estoy casado. Usted está permitiendo el adulterio, porque tarde o temprano usted va a caer en esa trampa. E igual ustedes, hermanos, gloria sea el nombre de Dios, usted que está casado, guárdese, porque estos pecados inmorales están acabando a la iglesia. Gloria sea el nombre de Dios. Hermano, dice fornicación, igual es una relación sexual, hermano, gloria sea el nombre de Dios, que no estén casados. Sí, y esto se da mucho en muchas iglesias. Hay gente asolapada, hay gente que está teniendo relaciones con otros hermanos y con otras hermanas y no está calladito, bajo de agua. Pero tarde o temprano ese pecado va a salir a la luz. Ese pecado usted no lo puede ocultar. Gloria sea el nombre de Dios. Tarde o temprano se va a equivocar. Tarde o temprano Dios lo va a casar. Tarde o temprano Dios va a manifestar eso. Pero guardémonos de las obras de la carne. Usted puede decir: yo no, pero cuídese. Cuídese. Cuídese de la fornicación, porque esto está matando a la juventud ahora. Hoy es muy raro que las personas lleguen vírgenes a su matrimonio, gloria sea el nombre de Dios, y eso es contado ya dentro de las iglesias. Porque hay una depravación tan terrible de la cual no tenemos cuidado. Y hasta viejitos caen en eso. No vaya a creer que son los bichos. Aleluya. Hermanos, la fornicación también incluye no solamente relaciones sexuales, sino que incluye placeres. ¿En qué? Como en fotos, como en páginas pornográficas, gloria sea el nombre de Dios, en películas y tantas cosas más que despiertan un deseo carnal en nuestras vidas. Es que fornicación no solo es acostarse, aleluya, desde el momento que usted ve a una mujer y empieza ya a pensar algo más allá de lo debido, usted cae en fornicación. Usted cae en adulterio, usted que está casado. Por eso es que Jesús lo habló y lo dijo. Gloria sea el nombre de Dios. Hermano, qué duro es. La gente dice que estamos en la gracia. Sí, estamos en la gracia, pero ahora se volvió más duro, porque antes el hombre tenía que hacerlo para declarar que estaba en adulterio. Ahora usted, con una mirada y un mal pensamiento y una depravación, usted cae en el acto, sin necesidad de que lo vaya a hacer. ¿Cuánta gente recibe fotos? Aleluya. Muchachas mandándole fotos a otros muchachos, semidesnudas, cristianas, provocando la fornicación. Y si nosotros le revisamos el teléfono a usted, seguro que le encontramos más de alguna. Seguro mensajes que seducen a los jóvenes o a las jovencitas. Hermano, obras de la carne que debemos de tener cuidado, porque estas cosas se están practicando de donde dicen que es el pueblo de Dios. Por eso usted como joven debe de guardarse de tales cosas.
y reprender al diablo. Gloria sea el nombre de Dios. A veces pareciese que fuéramos unos tipos amargados, arrogantes. Lo que pasa es que no podemos tolerar algo que nos va a llevar un día al fracaso. Gloria sea el nombre de Dios, porque si usted permite, tarde o temprano va a patear el cable. Gloria sea el nombre de Dios. O sea que este pecado está llegando a muchos jóvenes, iglesias, hermanos, incluso ahora hasta se ven enredados hasta pastores. Y de estas cosas debemos de cuidarnos, porque todos los que estamos acá estamos expuestos a caer en eso, pero eso no significa que lo vamos a hacer. Esto significa, aleluya, aleluya, que tengamos cuidado de no caer y hacer tales cosas. ¿Por qué razón? Porque esto a Dios no le agrada. Dice idolatría. La idolatría es adoración a espíritus o a personas o a imágenes talladas, hermano, o poner la confianza en una persona, en rendirle culto, adoración o lo que quita del lugar a Dios. Eso es idolatría. Y estas cosas son obras de la carne. Usted lo puede leer en Gálatas 5:19 en su casa. A quien no le vaya a agarrar espíritu de lectura. Aleluya, porque hay gente que sí le agarra. En la Biblia, en la casa no leen la Biblia, aquí vienen a leer la Biblia. Qué desgraciado, ¿no? Pero bien, entonces la idolatría es una obra de la carne. Y esto está dentro de la iglesia. Padres idolatrando a sus hijos. Esposos idolatrando a sus esposas. Abuelas idolatrando a sus nietos. Porque no viene a la iglesia, hermana, que viene, que estoy cuidando esta gran guardería, hermano. Mire que mis hijos pues pusieron bien inteligentes y pegaron como hasta 8 cipotes. Y hoy a mí me toca este trabajo. ¿Y usted cuál trabajo? Ese es un problema. Porque eso le está quitando el lugar a Dios, y por eso usted no viene a la iglesia, y por eso usted no va a la salida, y por eso es que, ¿por qué? Porque nunca tiene tiempo y le está quitando el lugar a Dios. Aparentemente nosotros lo vemos como si nada, gloria sea el nombre de Dios, pero ¿sabe qué es lo que ha pasado? Es que, hermano, estamos también tanto adorando objetos, hermano, como teléfonos. Hermano, hay gente hoy, no, si se le cae la Biblia no pasa nada, pero si se le cae el teléfono, hay hermanos que hasta lloran. Hoy sí. Hay hermanos que, yo conozco un hermano que hasta los tapitos de estos andan limpiando. Van a ver en la Biblia toda mugrosa. Su alma no la limpia, pero el teléfono sí. Se vuelve tan importante cosas que nos, hermanos, es que es verdad este teléfono, hermano, la comunión que teníamos antes con Dios ya no la tenemos por esa cosita que usted ve que se llama teléfono, porque usted se hinca a orar y está con el teléfono, y usted, hermano, no, si no apaga la red le está cayendo mensaje y está bien, y usted es que está orando. ¿Qué va a estar orando usted, hombre? Gloria sea el nombre de Dios. Hay que concentrarnos en lo que vamos a hacer y no dejar que las cosas tomen el lugar que a Dios le corresponde. Debemos de cuidarnos de estas obras de la carne que son idolatrías. Gloria sea, es que mire, si el hermano tal como predica, gloria a Dios, está bien que usted admire, pero ya idolatrar es malo. Es que no vino el vaso, y como el vaso es el que siente la unción, y pues así no funciona la cosa. Usted está poniendo la confianza en un hombre. Y si el dormido que está a la parte pone manos, no crees que Dios te puede sanar. Con que Dios usó una burra, ¿cómo no te va a poder usar a vos? Y a mí. Pero como ponemos la confianza en determinadas personas, entonces ahí es donde cambiamos el lugar a Dios. Pero bien, dice enemistades y pleitos. ¿Cuántas enemistades hay a veces dentro de la iglesia? Enemistades, no, con él no me llevo, con ella no, pues estoy aquí, allá, ella así de menos. Tampoco hay gente que es loca también. Hay gente que quiere que la anden chineada. Hay gente que, hermano, aquí, venga, tampoco, hermano. Tampoco. Pero hay enemistades dentro de la iglesia.
Hay gente que no se lleva con otras, otros no se hablan con otros. Gloria al nombre de Dios. Hermano, hay pleitos, hay discusiones. Una hermana le tira una hablada a la otra, y como la otra no es muy cristiana, le tira a la otra hablada. Yo no me voy a dejar, y cómo es posible, que no sé qué, y que aquí, que allá. Y los hermanos van a ir peleando para la casa. Aleluya, se van mordiendo y llevan un gran pleito. Si usted es uno de esos, usted es hijo del diablo, porque los hijos de Dios no hacen pleito. Los hijos de Dios edifican la obra. Se aman entre hermanos. Si usted no ama al hermano que está ahí a la par, no, usted está perdido, hermano. Ama a Dios. Si usted no ama a esa hermana que está a la par suya, usted está perdido. ¿Por qué razón? Porque estos pleitos, celos, dicen hermanos, celos. En las obras de la carne hay la palabra celo. Presentimientos de envidia, de éxito de otro. Y eso está dentro de la iglesia. No pueden ver que Dios use a alguien, levante a alguien que ya hay envidia. Ese bicho, a ver, que se cree, ese bicho tostado que trajeron aquí vino a pegarnos una gran apaleada, y ya lo quisiera ver, que no hay que aquí, que allá, y que no. ¿Por qué? Porque hay gente que no le gusta que otro sea bendecido. Hay gente que dentro de las iglesias dice, fíjate que fulano de tal tiene esto y esto y esto. No, me seguro ese tipo, a ver qué variante es, que aquí, que allá. No, eso es envidia y es parte de un celo. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Por qué razón nosotros no deberíamos de alegrar que Dios levante gente en este lugar? Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces entre la misma iglesia se levanta el celo, el cipote se quiere levantar, pero la viejita lo abraza. Bueno, yo no sé para qué cantaste, no servía, que no sé qué, yo lo hubiera hecho mejor. Usted es un gran arruinado, hombre, porque esos celos están dentro de la iglesia. Y no son los celos matrimoniales, no, son celos del éxito que otros tienen. Cuando nosotros somos un solo cuerpo, y la Biblia dice que si una uña duele, todo el cuerpo debe de sentir dolor. Gloria sea el nombre de Dios. Óigalo bien, usted un muñero le sale y ya le duele todo el pie. Vaya, llena la iglesia. Pero hermano, si alguien se cae, a usted le da igual. Pero no le importa. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque hay un problema dentro de la iglesia, que este espíritu, mal espíritu, se está moviendo, y la gente hoy no se está gozando de los éxitos que tiene la iglesia. Y hay gente, a mí hubo un rebelde que me dijo, 1 año te doy para que después termines caído. Y siempre que lo veo le digo, hijo, ya vamos más de 1 año para la gracia de Dios y la misericordia de Dios, y hasta aquí Dios nos ha sostenido. A su nombre sea la gloria. Mucha gente desea el fracaso, la caída, pero los que vamos con Dios vamos en éxito, vamos en triunfo. A su nombre sea la gloria. Las maldiciones que el diablo tira se convertirán en bendiciones para nosotros. A su nombre. Balaam quería maldecir al pueblo de Israel, pero no podía, el pobre prójimo. Así hay gente que nos maldice, pero eso convierte en bendición. Más comemos nosotros, más bendecidos estamos. Entre más usted nos harta, más bendecidos estamos. Más Dios nos bendice. ¿Sabes por qué? Porque Dios necesita en nosotros que no existe ese mal espíritu. ¿Sabes qué es lo que pasó en Saúl? Cuando dice que venían de la guerra, dicen que las mujeres dijeron, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Ya de ahí le entró celo y envidia al prójimo, y desde ahí quiso matar a David. Gloria sea el nombre de Dios. Hay que quitarse ya ese demonio, y hay que unirnos ya como iglesia, porque la iglesia necesita caminar junto de la mano de Dios. A su nombre sea toda la gloria. Y una de las obras de la carne lo hablan, que son iras. Es decir, hermano, enojo explosivo. Aleluya. Hay gente que es explosiva, gente que anda la mecha así cortita y explota. Gloria sea el nombre de Dios, que se convierte, hermano, ya en palabras y en acciones violentas. Eso es ira. Que, hermano, ya empiezan a hablar palabras que no deben de hablar. Ya empiezan a faltarse el respeto.
Y un día un hermano me dijo a mí, mira bicho, yo soy karateca, me dijo, soy cinta negra. Cuidadito con lo que estás hablando. ¿Qué importa que sea cinta negra? Del diablo sos, ya te dio hasta la cinta. No, me dijo, y alto el hombre, bravo, porque hay gente que se enoja por la palabra. Es que hay gente que dice, el pastor le dijo, es que fulano, es que no, y empiezan a hablar hasta mentiras por no aceptar nuestros errores. Y ese es el problema. El hermano, así me dijo el impío y era el diácono de la iglesia. Imagínense qué diácono más karateca tenía. Uno de esos necesitamos acá. ¿Y cómo se convirtió? Ya no solo se convirtió en un pensar de él, sino que ella me lo dijo en palabras. Y hay mucha gente que es así airada. Hay gente que se molesta, pero ya tira el veneno. Tira el veneno. Y de eso debemos de cuidarnos. Contienda. Gloria a Dios. Las contiendas se arman por búsqueda de poder, por búsqueda de privilegios. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Sabe por qué en los gobiernos, hermano, hay contienda? Por búsqueda de poder, porque todos quieren estar comiendo. Gloria sea el nombre de Dios. No vayan a creer que la gente quiere estar gobernando porque quiere lo mejor para el país. Ellos lo que tienen es una búsqueda de poder, y eso es lo que a veces la contienda está dentro de las iglesias. Búsqueda de poder, búsqueda de privilegios. Algo debe de saber usted. Aleluya. Deje de andar buscando privilegios. Deje de andar buscando fama del hombre. Deje de andar metiendo la nariz en donde no la debe de meter. Deje que Dios lo honre. Deje que Dios lo levante. A su nombre sea la gloria. Deje de andar diciendo yo predico, yo aquí, yo allá. Cállese la boca. Deje que el Espíritu de Dios dé testimonio de usted a su nombre. A mí esa gente me cae mal. Un día se sentó un hermano en un evento y me dijo, mira hermano, yo soy aquí solista de no sé qué, de aquí, que no, hijo, desde ahí no, porque no es así, no es así. Pero bien, terminamos porque usted ya lo veo abatido, peligroso, el alcohol se le arruina. Herejías, una de las obras de la carne, de las cuales debemos de tener. ¿Qué es herejía? Es decir, divisiones entre las congregaciones o personas que destruyen la unidad de la iglesia. ¿Y quién las usa? Diablo. Que destruyen la unidad de la iglesia. A veces todo va funcionando bien, pero hay una persona que se levanta en contra de la unidad de la iglesia, para que todo vaya en pleito, en desorden, en relajo. Gloria sea el nombre de Dios. Uno pone en contra del otro y el otro de acá. Gloria sea el nombre de Dios. Y ese es una obra de la carne. Y eso significa que a usted no le está dirigiendo el Espíritu Santo. Usted que anda dividiendo la obra. Usted que le anda diciendo a hermanos que ya no vengan a la iglesia. Usted, aleluya, es misionero pero de Satanás. Gloria sea el nombre de Dios. Que hermano separa la unidad de la iglesia. Si algo la iglesia ha perdido es la unidad. A veces somos 20, pero los 20 no nos podemos poner de acuerdo, porque uno va por acá, el otro va por allá, el otro siempre va en contra, cuando la iglesia debería de mantenerse unida, porque dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 2 verso 1 que la iglesia estaba en un ánimes y en un mismo pensar y en un mismo sentir, y cuando eso pasa, la presencia de Dios se ha de descender, ha de caer, porque le cayó la promesa. Cuando la unidad está en la iglesia, los enfermos son sanados, la gente se va bendecida, la gloria de Dios cae, aleluya. Usted se va contento y alegre y quiere venir mañana, pero cuando hay pleitos, hay contienda, hermano, y uno del pastor ni quiere asomarse. Aleluya. Uno del pastor ni quiere asomarse cuando hay unos grandes pleitos, ni asomar la nariz, porque uno es el que cacha todo. Y que es desgraciado y no me cae. Y hermano, uno tiene que tener cara de piedra. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque estas herejías están dentro de la iglesia, perdiendo la unidad, y eso es lo que el diablo quiere. Entonces por eso es que Pablo le dijo, cuídate de ti mismo, porque esas son obras de la carne que pueden tomar control de ministros, de pastores, de evangelistas, hermanos, de quien sea. Pero algo debemos de hacer, hermanos, de la única manera que podemos combatir todas estas cosas que hemos mencionado es con las palabras que dijo
dijo Jesús en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. De la única manera como podemos combatir tales cosas es en oración y velando. Con eso, hermano, el diablo no le va a poder hacer entrada a usted. Entonces dice la Biblia, y de la doctrina, le dijo Pablo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Debemos de cuidarnos, hermano, de las persuasiones que el diablo tira, con falsas doctrinas y con mensajes, hermano, adversos que el diablo tira. Incluso dentro de la iglesia, a veces la doctrina va bien y la desvía. Hermana, usted puede andar así toda apretada y no hay problema. Ya cuando todo era bien diferente y debemos de cuidarnos de la doctrina. Antes la gente se hincaba, hoy ya la gente ya ni hincarse quiere. Porque estamos desvariando de la doctrina. Es que esos son términos de hombre. Es que si Dios quiere, yo acostado oro y Dios me oye. Aleluya. Y yo hasta hincho el oro y Dios así me responde. No, señores. Porque la doctrina se ha desviado y debemos de cuidarla. Debemos de cuidar la doctrina. No te hablo de iglesia profética, porque la gente dice, es que la iglesia profética de la palabra, hermano. De la palabra. Es que la iglesia profética y que no de la palabra. Gloria sea el nombre de Dios, porque la doctrina sale de la palabra. Gloria sea el nombre de Dios. La doctrina se está perdiendo ahora. Ahora hay gente, hermano, que la doctrina le está desviando. Y mucha gente dice, no, es que ahí es muy duro, me voy a ir allá porque es más suave. Allá me permiten andar planchada, andar pintada, andar floja, andar como si soy loca. Hablo con una cristiana, nada más. Gloria sea el nombre de Dios. Allá dice el hermano, allá me permiten tener 2 mujeres. Y pues la gente va buscando una doctrina que a ellos les satisfaga. Pero nosotros debemos de mantener siempre la doctrina de la Biblia, aunque hayan 12, porque nosotros no queremos llenar la iglesia de gente muerta, pagana y mundana. Queremos llenar la iglesia de gente que vive en santidad, de gente que aprende a obedecer la palabra. A su nombre sea la gloria. Bendito Dios. Y dice, gloria sea el nombre de Dios, persiste en ello. Persistir es firmeza y constancia. O sea, que esto necesita tiempo. Porque podemos mantenernos, como le digo, 1 mes, 2 meses. Hay iglesias que se han mantenido durante años, pero de ahí han desaparecido. Y le han dado una transformación completa a la iglesia y a la doctrina de la palabra. Y tanto es que yo oí un predicador de una iglesia que dijo, no hay problema si usted, hermano, se pone bolo, porque de todos modos usted ya aceptó a Cristo y la carne es la que peca y es la que se pone bola, pero su espíritu está limpio. Y yo dije, qué terrible es darse cuenta que la gente así, ellos pretenden estar bien, pero hay que persistir. Hay que mantenerse, porque mucha gente se mantiene con su señal, con su formalidad, pero de repente como si la juega la ciguanada. Aleluya. De ahí de la viejita de repente mi cuerpo tiene y ya viene con unas faldas todas apretadas. Ya viene con las uñas ya barnizadas. Ya viene con el pelo todo raro. Ya trae las pestañas bien colochas. Ya hasta trae ojos sarcos ya. De repente los hermanos bien formales y de repente con una gran camisa de Brasil, con una gran camisa de Argentina. Gloria sea el nombre de Dios. Y empiezan a desviarse. Es estar constante, permanecer en la doctrina. Muchos han permanecido unos años, pero nosotros vamos hasta que Cristo venga, porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Oiga, esto es con aquellos que voluntariamente viven la palabra. Para terminar este mensaje, acá nadie se le exige, no. En las iglesias jamás. Yo en las iglesias, yo ahí veo que la gente llega como llega. Claro, no les doy privilegio ni nada, pero yo ahí lo dejo. La palabra que los martille. Y ellos poco a poco van enderezándose. Ellos poco a poco, es que es mejor voluntario a la fuerza.
Yo tenía una hermana allá que era toda desordenada y llegó como amiga y de repente ella cantaba y lloraba y gloria. De repente ella sola empezó a comprar una faldita y nadie le dijo. Ella sola se puso la faldita, ella sola dejó de pintarse y empezó a ir así y no iba con mantelina. Y pasaron los meses y de repente la misma doctrina la fue acaparando. Y de repente un día a los meses dijo: hermano, hoy me voy a poner la mantelina. No hay cosa más preciosa que la palabra de Dios haga cambios en la vida de la gente. Aleluya, porque mucha gente le obliga, pero cuando es voluntariamente, eso es hermoso, porque la transformación es genuina y es verdadera. Póngase de pie, vamos a orar. Gracias, Dios, mi Padre que estás en los cielos. Dios, hemos predicado tu palabra. Bendiga este pueblo, bendiga a cada uno de mis hermanos. Sáquenos adelante, cúbranos en el cuerpo de sus manos. Padre, clamamos por este pueblo. Ayude, Señor, a esta iglesia. Padre, aquí estamos, Señor, para alabarte, para glorificarte, Dios. Si hay alguien ahora que le quiera pedir perdón a Dios, yo voy a hacer una oración. Solamente le voy a hacer un llamado. Usted que le quiere pedir perdón a Dios, solamente tengo 30 segundos. Usted que quiere reconciliarse con Dios, ahora pase aquí adelante. Quiero orar por su vida. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Pablo dio un consejo a Timoteo. Timoteo estaba en un nivel espiritual. Gloria sea el nombre de Dios, que nosotros estamos lejos de estar de ahí. Aleluya. Y Pablo aún tenía miedo que Timoteo cayera en tales cosas. Gloria sea el nombre de Dios. Aleluya. Porque los descuidos matan, los descuidos corrompen, los descuidos destruyen, acaban, terminan. Gloria sea el nombre de Dios. Pero oiga, la palabra de Dios llegó a tiempo. Habrá alguien que ahora le quiera pedir perdón a Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Habrá alguien que ahora quiera decir: Señor, yo te fallé, yo te ofendí. A la verdad, Señor, yo me descuidé. A la verdad, Señor, yo tengo una obra de la carne que a veces me manipulan, a veces entran a mi vida, a veces la ira, la contienda, la envidia, la disensión. Pero ahora es el tiempo de poder ser libre. Hoy es la noche. Habrá alguien esta noche, porque si no, yo termino este llamado. Gloria sea el nombre de Dios. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por esa audiencia, Dios, que nos ha estado oyendo y viendo, Señor, a través de las redes. Padre bendito de la gloria, a través de la radio, el internet, Señor, Dios de la gloria. Mande bendición a este pueblo y a aquellos que están oyéndonos a distancia, Dios. Bendiga este pueblo. Ahora, Señor, que si hay un cuerpo enfermo, ponga su mano poderosa sobre su vida. Obre con poder, obre con autoridad. Sane, Dios, ahí donde está ese dolor, donde está esa enfermedad, donde está ese problema, Dios, económico, ese problema moral, ese problema en el hogar, ese problema en el esposo, en la esposa. Padre, obre por el poder de su palabra, Señor. Glorifícate, Dios eterno. Glorifícate, Dios amado, por el poder de su palabra. Sane a los enfermos esta noche, Señor. Padre, bendiga este pueblo, que siempre podamos ser guiados, Dios, hacia tu presencia, Dios. Dirígenos, Dios. Levante un pueblo de guerra, levante un pueblo, comunidad. Padre, ayude, Señor, a cada uno de mis hermanos, Dios. Gracias, Señor, porque usted es fiel y usted es poderoso, Señor. Gracias, Señor.